Eso ya me lo habían dicho. Pero esa ecuación va a tener un punto. Por ejemplo, aquí hay muchos puntos donde todos esos puntos te están representando una gráfica y que eso está asociado a una ecuación. Eso es el concepto robusto, porque ese concepto robusto me lleva a tener muchas formas de decirlo. Podremos decirle sinónimos, aunque propiamente no son sinónimos, ¿no? Simplemente geométrico es una gráfica de dibujos, sí. Lugar geométrico es un punto de coordenadas x, y, sí. Lugar geométrico son puntos, sí. Lugar geométrico es una ecuación, sí. Todo eso es lugar geométrico. Por lo cual, se llega a un momento en que es un poco robusto el concepto porque son muchos conceptos asociados. Además, ustedes ya saben que si por ejemplo en una ecuación donde yo tenga un 2x menos 3y menos 7 igual 0, pues sabemos que esto se llama forma general y la forma general se utiliza para expresar resultados. Pero aquí lo importante es que esta x la puedo sustituir en esa x, o sea, es la misma, a pesar que estos son muchos puntos. ¿Por qué son muchos puntos? Porque son todos los puntos que me van a dibujar la gráfica. Entonces, todos esos puntos van a tener una abscisa con su respectiva ordenada. Y como van a ser una pareja, esa pareja de coordenadas de todos los puntos que me describen a toda la gráfica, yo las puedo sustituir en la forma general o en la forma simétrica o en la forma ordinaria o en la forma punto pendiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando el concepto empieza a crecer demasiado. Y como crece demasiado, puede llegar el momento en que si no tengo bien todos los conceptos, todo ese crecimiento del concepto de lugar geométrico se queda trunco porque no entiendo bien los conceptos. Y que eso es algo muy grave, ¿no? Entonces, por favor, les pido de la manera más, este, ah, con la idea que tengan un mejor desempeño, que por favor lean todos los conceptos, todos los que ya se saben, porque los vamos a seguir repitiendo, que es una forma, que es la pendiente, cómo se interpreta la pendiente, etcétera, etcétera, ¿no? Que es ley de la suma, ley de la resta, simétrico, recíproco, todo eso, ¿no? Bueno, ahora bien, ¿cómo vamos a abordar los eh, ejercicios relacionados al lugar geométrico? Pues todo va a ser por una interpretación. Esa interpretación de lo que yo estoy leyendo, esa interpretación se llama lenguaje español, esa interpretación lo voy a tener que asociar con una ecuación. Eso precisamente se le denomina planteamiento. El planteamiento de la ecuación no es la ecuación con la gráfica, sino es una interpretación que voy a tener para declarar una ecuación y a través de esta ecuación voy a poder llegar a la ecuación que va asociada a la gráfica. Son dos cosas diferentes. El planteamiento me lleva a una ecuación, pero al hacer todos los conceptos en esa ecuación, entonces sí voy a llegar a la ecuación que va a estar asociada a P, que está representando a todos los puntos. O sea, un punto representa muchos puntos. Por lo tanto, ahí viene otro concepto que es singular y plural, que para el caso es lo mismo, que no tiene nada que ver con español, ¿no? Por eso les digo que es una interpretación. Y entonces, número uno, calcula el lugar geométrico del punto que se mueve, de tal manera que su distancia al punto A de coordenadas menos 2, menos 4 es la misma que al punto B de coordenadas 1.
Bueno, y entonces ahí viene la parte importante. Aquí graficar no es tan importante. Lo que es más importante es la interpretación a través de la lectura adecuada usando el lenguaje español para poder plantearlo a través de una ecuación. Entonces vamos a ver qué es lo que hay que leer. Aquí primero menciona calcular el lugar geométrico. Ok, ¿qué es un lugar geométrico? Es una ecuación asociada a una gráfica. ¿Qué te están pidiendo? Que calcules la ecuación. Ok, ¿cómo voy a calcular esa ecuación? Pues esa ecuación es de un punto que se mueve. Y van a decir, a ver, ¿cómo que se mueve el punto? No entiendo. El lenguaje español me dice que se puede mover un perro, se puede mover un vehículo, se puede mover una piedra cuando la lanzo. Pero un punto, ¿cómo se mueve? Ah, bueno, pero es que a ti te dijeron que el punto a todos los puntos. Entonces pareciera que este punto se mueve a lo largo. En realidad no se mueve. No sé si han visto las luces de Navidad de LED, donde las luces de Navidad pues simplemente son foquitos que están estandarizados, que están fijos pues, pero debido al prendido pareciera que se va moviendo un punto, o pareciera que en el display aparece un mensaje de buenos días antes, y que precisamente parece que va una palabra ahí desplazándose, ¿no? Pero en realidad no es una palabra, simplemente son puntos que se prenden y que se apagan. Es una conceptualización similar. El punto no se mueve en realidad. Como son muchos puntos, y primero fue este punto, y luego este punto, y luego este punto, y luego este punto, y luego este punto, pareciera que el punto va moviéndose y va describiendo una gráfica, pero en realidad no se mueve. Por eso les digo que hay una interpretación de acuerdo a la conceptualización, que esa parte es la robusta. ¿Qué quiere decir robusto? Que son muchos conceptos en uno solo. Por lo cual hay que dominar los conceptos, porque en los enunciados luego, como no entiendo el lenguaje español y no entiendo la programación neurolingüística, o sea, el concepto bien aprendido, eso se llama programación neurolingüística, porque la neurona está asociada al lenguaje. Entonces, con esa situación, si no la tienen bien, pues obviamente no van a saber qué hacer en cada ejercicio. Recuerden que un ejercicio es para practicar los conceptos. Y como necesito saber todos los conceptos, aplicarlos en el concepto de lugar geométrico. Bueno, ahora bien, ya que me di cuenta que todo eso tiene que ver con lo que ya les expliqué, viene de tal manera. Ah, perfecto. Ahora sí viene el planteamiento. Lo primero solamente fue para ubicarme con sus respectivas características. De tal manera, a partir de ahí comienza precisamente el planteamiento. ¿Qué menciona el planteamiento? Me dice que su distancia, ándale, si es una distancia, entonces quiere decir que va a haber una distancia. Pero en geometría analítica solamente sé la distancia entre dos puntos y solamente sé la distancia de un punto a una recta. Entonces tiene que ser una de estas dos. Y luego, con ese concepto, sigo leyendo y me están diciendo que su distancia al punto A, ok, como es distancia al punto A, eso quiere decir que entonces el planteamiento, o sea, la interpretación, es que la distancia del punto a un punto que se mueve. ¿Cuál es el punto que se mueve? Pues el punto que se mueve es P. Por lo tanto, la distancia de a ese punto que se mueve, que es P, y que ya tengo obviamente aquí las coordenadas, me dice posteriormente, es la misma. Y la misma a través de un símbolo de igualdad. Igual que al punto B. Como estamos hablando de distancia, tanto es distancia del punto A como otra distancia del punto B, y por lo tanto esa igualdad tiene que ser entonces la igualdad con respecto a la distancia del punto B a ese mismo punto que se mueve, y que sabemos que no es un punto que se mueva, sino simplemente es un punto que representa todos los puntos, por eso parece que se mueve, y de ahí surge que es la distancia del punto B. Ahora, hay que entender aquí que en todos los planteamientos del lugar geométrico, en todos, siempre va a aparecer el punto P, siempre. ¿Por qué? Porque ese punto P precisamente es el que me va a representar
a todos los puntos que se mueven en la gráfica y todos esos puntos están representados a través de una ecuación y a través obviamente también del punto P. Por eso en el lugar geométrico siempre va a aparecer la P y siempre va a ser la P asociada a una recta o asociado a un punto de acuerdo a lo que me digan en el enunciado. Por eso lo importante del lugar geométrico es entiende primero el enunciado y ya que hayas entendido el enunciado porque sabes bien el lenguaje español, entonces ahora sí nos podemos pasar a la siguiente parte, que es escribir los conceptos. Pero si no saben el lenguaje español porque dicen muchas groserías, dicen muchos albures o hablan en doble sentido, pues tampoco van a poder avanzar. Por eso les digo, dejen de decir groserías, albures, de ver programas, entre comillas, cómicos, que lo único que hacen es hablar en doble sentido para que tú te deshagas tratando de entender lo que dicen y reírte porque ni le entiendes y porque no tienen bien conceptualizado el lenguaje español, simplemente es para entretener ya, pero si lo veo a diario o lo veo muy frecuentemente, pues obviamente se va a cambiar mi conceptualización del lenguaje español y no es la idea, ¿no? O sea, son programas que no edifican, pues. Tal vez me entretienen un ratito, pero pues no edifican. Bueno, entonces, una vez que ya hice el planteamiento, lo que sigue obviamente es la sustitución, donde en esta sustitución pues voy a sustituir la fórmula. Y la fórmula, pues ya me la sé. Esa fórmula es solamente recordar lo que hemos visto. Acuérdense que el lugar geométrico no es un tema nuevo. Lugar geométrico es todos los conceptos anteriores, los vas a volver a utilizar. Todos, desde el kinder hasta ahorita. Por lo tanto, sabemos que la distancia de un punto a otro punto es la abscisa de la A menos la abscisa de la P. Eso debe de estar elevado al cuadrado más la... Le faltó la raíz. No termino. Es la ordenada de la A menos la ordenada de la P elevado al cuadrado y todo eso es una raíz cuadrada. ¿Por qué le escribo hasta el último? Pues porque la raíz es un paréntesis y lo que me conviene es saber hasta dónde va a llegar el paréntesis. Por eso le escribo siempre al final. Luego, eso es, sabemos que es un símbolo de igualdad, hace referencia a la abscisa de la B menos la abscisa de la P elevado al cuadrado más una ordenada de la B menos una ordenada de la P elevado al cuadrado y sabemos que eso está fundamental del cuadrado de la hipotenusa. Eso también ya lo sabemos, o sea, solamente es ir repitiendo todos los conceptos para que en su momento no tenga imprecisiones cuando no entiendo bien un concepto. Profesor, Dime. profe, Ah, sí, ya me vi. soy el 5. En la segunda sustitución, en la ordenada es YB menos YP. Ok, ¿qué número de lista tienes? Ella que me dijo. 5. Ok, muy bien. 5. Muy bien. Ahí, por andarme distrayendo, ocurren imprecisiones. Ok. Un alumno de primer semestre cometió una pequeña imprecisión. Ya que sustituí la fórmula, pues obviamente viene la sustitución. La sustitución sabemos que es solamente dar. Y entonces me doy cuenta que la abscisa de A es un menos 2 menos la abscisa del punto P. Sabemos que el punto P son todos los puntos y por lo tanto todos esos puntos están representados por la misma letra que es una X. Y entonces la sustitución simplemente es sustituir X y ya, elevado al cuadrado más la ordenada de la A, que la ordenada de la A es un menos 4, menos una ordenada de la P, que como les había mencionado, la ordenada de la P pues obedece a una letra Y, no es que sea raro, simplemente es la letra que representa la ordenada de ese punto que se mueve, aunque en realidad no se mueve, ¿eh? Y de aquí vuelvo a escribir la raíz cuadrada, le escribo hasta el final, vuelvo a repetir porque como es un paréntesis hay que saber exactamente dónde se cierra, y la abscisa de la B es un 1. Espérenme tantito. No es necesario, no va en paréntesis y ya en corchete, en corchete, o sea, como que Ajá, ya te entendí. Es que acuérdate que si nosotros tenemos que era menos 5, por ejemplo, que teníamos un menos 5, estoy hablando de las ordenadas, ¿no? Si tenía un menos 5 y al menos 5 le resto un menos 4, aquí sí, porque no puede haber dos signos juntos sin indicar la multiplicación, y obviamente aquí surgía el cuadrado. Pero si tú te das cuenta, este es un número negativo y le resto otro número que está representado por la X. Por lo tanto, jamás hay dos signos juntos, como en el caso de aquí arriba,
parece una carita triste, y que esos que están juntos, pues obviamente debo de expresar la multiplicación a través de un paréntesis redondo. Entonces, dependiendo de lo que tenga, aplico el concepto. O sea, no siempre es lo mismo, siempre hay cambios. Es como lo que dicen frecuentemente, ¿no? Todos los hombres son iguales. No es cierto, todos los hombres son diferentes. Que tú hayas escogido al mismo tipo de hombre siempre es diferente, ¿no? Pero eso ya es porque tú has decidido que todos tus parejas sean iguales, ¿no? Pero eso es por lo que tú decides escoger. No es porque todos los hombres sean iguales, ¿no? Eso fue tu decisión. Ahí hay que hacer un cambio muy, muy, muy grande. Bueno, entonces aclarada la duda, de aquí elevamos al cuadrado y lo ordenado de la B, si no me falla es un 6, y le restamos lo ordenado de la P, que ya habíamos dicho que es una Y, y aquí elevamos al cuadrado, escribimos el paréntesis, que ya saben que el radical es una raíz cuadrada, perdón, que el radical es un paréntesis, y ya quedó. Ahora bien, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues obviamente tengo que observar con mis ojos qué es lo que sigue. Lo que veo en todo eso es que forzosamente necesito revisar el concepto de jerarquía de operaciones. ¿Qué operación hago primero? Pues la primera operación que hago primero es la que está entre paréntesis. Ok, pero para poder determinar si puedo hacer esa operación, necesito recordar el concepto de términos semejantes. Estos no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, entonces tengo que elevar al cuadrado. Pero para elevar al cuadrado, yo me acuerdo que si yo tengo un menos a menos b elevado al cuadrado, eso obedece a un concepto de potencia. Y la definición de potencia me menciona que si tú multiplicas menos a menos b por otro menos a menos b, tienes que aplicar la propiedad distributiva. O sea, este minuendo multiplica al otro minuendo, obviamente por leyes de los signos te da más, y por definición de potencia escribes una cuadrada. Luego cuando multiplicas, déjenme escribirlo con otra color para que no queden tantos rojos ahí encimados. Tengo que multiplicar minuendo por minuendo, luego minuendo por sustraendo, luego sustraendo por minuendo y luego sustraendo por sustraendo. Por lo tanto, en la segunda multiplicación, donde estoy multiplicando minuendo por sustraendo, otra vez me queda el signo positivo porque los dos son negativos y a por b no se puede multiplicar, solamente se deja indicada. En la siguiente multiplicación, que es sustraendo por minuendo, me vuelve a quedar ley de los signos, que es positivo. B por A no se puede multiplicar, solamente se deja indicada. Y en la última multiplicación de los dos sustraendos, vuelve a ser por ley de los signos un positivo. Y B por B, por definición de potencia, es un B cuadrada. Eso quiere decir que siempre que tú multipliques un binomio donde los dos términos son negativos, me va a dar por resultado el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo. ¿De dónde surgen esas 2 veces? Pues surge que este y este son términos semejantes. ¿Por qué son términos semejantes? Porque por propiedad conmutativa el orden de los factores es el producto. Dime. Profe 5, a la B no le puso el cuadrado. Sí, es cierto, tienes razón. Ahí, yo creo que sí se la puse, pero la borré sin querer. Pero qué bueno que me dices. Yo tengo una duda. Dime. ¿No sería el concepto de binomios al cuadrado? Exacto, es el concepto de binomios al cuadrado. Precisamente por eso les estoy explicando. ¿Por qué te explico binomio al cuadrado? Porque muchos no saben que un binomio al cuadrado te da el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, como tú bien lo dices, ¿cuál es el concepto? Es el concepto de binomio al cuadrado. Pero ese concepto se los estoy explicando por la única y sencilla razón que es uno de los conceptos que más frecuentemente tengo imprecisiones, porque no se los enseñan. Por lo tanto, aquí me da más b al cuadrado, por lo que habíamos dicho aquí, ¿no? Y que me hizo la aclaración su compañera. Entonces sí, precisamente se llama binomio al cuadrado. Este es un binomio que está elevado al cuadrado. O sea, indirectamente, pues ya lo estoy escribiendo, ¿no? No lo escribo con palabras, pero yo lo escribí en notación. ¿Qué quiere decir binomio? Binomio quiere decir dos términos, eso ya lo saben. Y al cuadrado es porque está multiplicado por sí mismo 2 veces. ¿Sale bien? Entonces, conclusión de eso que acabo de hacer hasta ahorita, quiere decir que este primer binomio, el resultado es 4, porque es el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, perdón, el doble producto del primero por el segundo, y si se dan cuenta al multiplicar el 2 por la x, pues me da 2x, pero al ser 2 veces, el único con el que se puede multiplicar es por el 2, por eso me da un más 4x. ¿Por qué?
porque es el doble producto del primero, ya hice la multiplicación que me da 4, por el segundo, que es una x, donde ese segundo no se puede multiplicar y solamente se indica una x enseguida del 4, que sabemos que hay una multiplicación, aunque no la escribimos, más el cuadrado del segundo. Y aquí en el cuadrado del segundo, pues lo que debo de aplicar son leyes de los exponentes. ¿Por qué aplico leyes de los exponentes? Porque estoy en esa ley de los exponentes, estoy elevando una potencia a otro exponente, donde por resultado es la misma base donde se multiplican los exponentes. Es otra potencia que tiene la misma base y se multiplican los exponentes. Por eso ahí escribo una x al cuadrado. Luego se me borran los exponentes porque le doy varias veces control z. Bueno, binomio al cuadrado, como dijo su compañera, ¿no? ¿Por qué es un binomio? Porque aquí veo que son 2. ¿Por qué es al cuadrado? Pues porque ahí se ve que está el exponente 2, que es multiplicar por sí mismo 2 veces. Me voy al siguiente. Si se dan cuenta, hay una suma. Una suma por todos los demás signos, de todas maneras me van a dar los demás signos, porque sabemos que el signo más multiplicado por otro más, pues sigue siendo más, pero el signo más multiplicado por un menos, pues sigue siendo menos. Por lo tanto, ese signo, aunque en realidad sí estoy haciendo la multiplicación, y hay que agregarlo, aquí también voy a aplicar ley de los signos, pues en realidad puedo escribirlo directo sin tanto problema, ¿no? ¿Qué es eso de escribirlo directo? Pues como los dos son negativos, aplico el binomio al cuadrado cuando los dos son negativos, y es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. O sea, estoy repitiendo el mismo concepto 2 veces. O sea, que aquí me va a quedar un más 16, que es el cuadrado del 4, más un doble producto del primero, que me da un 8, por el segundo, que no puedo multiplicar por y, solamente la dejo indicada, o sea, solamente dejo indicado 8y, más el cuadrado del segundo, y el segundo es una variable que aplicando leyes de los exponentes obtengo una y al cuadrado. Ya apliqué el binomio al cuadrado una vez, me da 3 términos, el binomio al cuadrado 2 veces y ya van 6 términos. Pero sigue siendo el mismo concepto, un binomio al cuadrado, no hay mayor complejidad. ¿Es robusto? Sí. ¿Por qué? Porque ya van 2 veces. ¿Es complejo? No, porque es lo mismo. Al contrario, se hace más fácil porque no varias veces, y eso me lleva a un adiestramiento. Y el adiestramiento no es del todo bueno, pero a veces sí me lleva a la mecanización y eso es bueno, ¿no? Ok, vamos al siguiente concepto. El siguiente concepto, volvemos a lo mismo. Ah, disculpen, me faltó. Aquí hay una raíz cuadrada. Pero si ustedes observan, la raíz cuadrada está en ambos miembros de la ecuación. Por lo tanto, lo que yo puedo es aplicar el siguiente concepto, donde el siguiente concepto, lo voy a escribir aquí abajo, el siguiente concepto es la propiedad de la... Lo voy a escribir mejor arriba para que no se confunda. El siguiente concepto es la propiedad de la igualdad, y la propiedad de la igualdad menciona que la operación que tú haces en el miembro izquierdo es la misma que haces en el miembro derecho. Por lo tanto, si tú elevas al cuadrado en el miembro izquierdo y también elevas al cuadrado en el miembro derecho, lo que va a ocurrir es que van a aparecer operaciones inversas. Eso quiere decir que esta raíz con este cuadrado, al hacer operaciones inversas, solamente se deja el radicando, y esta raíz con este cuadrado, al hacer operaciones inversas, me regresa al número original y solamente queda el radicando. Por lo tanto, aplicando el concepto de propiedad de la igualdad y operaciones inversas, solamente se escribe el radicando. Recuerden que el radicando es el que está dentro del radical, y la raíz ya no se debe de escribir porque apliqué propiedad de la igualdad y operación inversa. Lo mismo va a ocurrir en el miembro derecho. Y en el miembro derecho ahora ocurre que el concepto que debo de aplicar es el de una resta, pero sigue siendo un binomio al cuadrado. Y entonces un binomio es una resta al cuadrado, es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Cómo sabemos qué es eso? Ah, pues porque por definición de potencia, el a menos b multiplicado por sí mismo 2 veces, debo de aplicar la propiedad distributiva. Recuerden que lo estoy explicando porque si en álgebra no me quedó claro, o en la secundaria, ahora sí. Multiplico el minuendo por el minuendo por el sustraendo, estoy distribuyendo la multiplicación entre los elementos de la resta, el sustraendo por el minuendo y el sustraendo por el sustraendo. Eso implica que al hacer la operación, obviamente aplicando ley de los signos, definición de potencia y propiedad distributiva, aquí me queda una a cuadrada, que es la multiplicación de los dos minuendos,
menos, por ley de los signos, la multiplicación del minuendo por el sustraendo, que no se puede hacer y solamente se deja indicada. La multiplicación del sustraendo por el minuendo, por ley de los signos, no es cierto, del sustraendo por el minuendo, disculpen, por ley de los signos es negativo. B por A no se puede multiplicar, solamente se deja indicada. Y la multiplicación de los sustraendos, por ley de los signos, me da un positivo. Y B por B, aplicando definición de potencia, esto es una B cuadrada. Por lo tanto, de ahí se observa que estos dos términos son términos semejantes por la única y sencilla razón que tienen las mismas letras, aunque estén acomodados diferentes. Y al ser términos semejantes se aplica la ley de la suma porque los dos son negativos. Y por eso me queda un menos 2 veces AB. De ahí es donde viene la definición del concepto binomio al cuadrado. Disculpen, se me volvió a borrar todo. Luego hago 4Z y no me detengo donde debe de ser. Dime. ¿No había dicho que cuando eran negativos todos van a salir positivos, todos sus términos? Si los dos son negativos, aplicas ley de la suma. Y la ley de la suma menciona que si los signos son iguales, se suman los coeficientes. Aquí tengo un 1 y un 1, se suman, me da 2. Y se deja el signo que predomina, que es negativo. Esa es la ley de la suma. En la ley de la resta se restan, pero en la ley de la suma se suman. En la ley de los signos, ahí solamente es que la multiplicación, pero si te das cuenta aquí no hay multiplicación, ahí hay términos semejantes. Como no hay multiplicación, aplicas ley de la suma o ley de la resta. ¿Sale bien? Sí, profesor, gracias. Okay. Acuérdense que estamos aprendiendo, o sea, olviden el resultado parcial. Estamos aprendiendo y por lo tanto deben de seguir mejorando su lectura diaria de los conceptos, deben seguir hablando y diciéndome qué es lo que no les queda claro para que yo pueda detectar sus imprecisiones debidas a malos aprendizajes por imprecisiones que tuvieron sus maestros hace mucho tiempo y irlo componiendo para que el resultado del curso sea el esperado. Ahorita el resultado parcial solamente dijo lo que llevan hasta ahorita y ya. Obviamente hay que seguir mejorando, no hemos acabado, tenemos que seguir superándonos. Ok, aplico binomio al cuadrado. Si aplico binomio al cuadrado es el cuadrado del primero, sabemos que 1 por 1 pues sigue siendo 1, aquí hay un signo menos, por el signo menos hay que escribir una resta y va a ser el doble producto del primero por el segundo. 2 por 1 me da 1 y por x, como no se pueden multiplicar solamente lo dejo indicado y me queda, perdón, y escribo un 2x. Y por último se va a sumar, acuérdense que hay una suma, se va a sumar el cuadrado del segundo. Pero el cuadrado del segundo resulta que es una x. Como es una x, pues por definición de potencia y por leyes de los exponentes, aquí lo que debo de escribir es un cuadrado. Dejen quitar este, porque si no puede causar ruido. Y luego, Profesor, más x cuadrado. Dime. hace un momento usted dijo 2 por 1 da 1. ¿No sería 1 por 1 da 1? Sí, ahí me equivoqué. Les digo, luego digo algo y escribo otra cosa, ¿no? Lo importante es que aquí escribí el 2. Tú disculparás. Ahí, disculpa por la imprecisión. ¿Qué número de lista tienes? 16. Ok, gracias. Fíjense cómo también luego uno habla y dice cosas diferentes, ¿no? Eso es normal, pero eso son distracciones. Tengan en cuenta que aquí estoy escuchando muchas cosas, al igual que ustedes, pero además tengo que estar viendo todo para saber qué conceptos tengo que aplicar y que les quede claro a ustedes, ¿no? Entonces es obvio, yo me puedo distraer, ustedes también. Por eso en las evaluaciones no reciban mensajes de nadie, no hablen con nadie, quédense en su soledad y así les va a ir mejor. Se vio en los exámenes, aquellos que trabajaron solos les fue mejor que los que trabajaron en conjunto. Y eso se vio en los resultados. Bueno, me voy con el siguiente. Del siguiente ya saben que es una suma. Dime. En el menos BA, de ahí, o sea, ya estaba el, ¿cuál es? Pues, ajá. Porque multiplicas este menos B por esta A. Pues por ley de los signos te da menos. Y B por A, pues lo escribes BA. El único detalle es que como son términos semejantes, por eso tú puedes sumar estos dos, porque los dos son negativos y son semejantes porque los dos tienen a la A y a la B. Multiplican ordenados de diferente manera, pero son términos semejantes. ¿Sale bien? Ah, ok. Gracias. Bueno, nos vamos al siguiente binomio. El siguiente binomio es lo mismo. El cuadrado del primer término, saben que un binomio está formado por un término y un término es un signo, por un coeficiente, por una variable, etcétera. El primer término es un 36. Obviamente estoy utilizando definición de potencia, que aquí no he escrito el concepto.
Vamos a agregarlo por acá. O sea, vean cuántos conceptos estoy aplicando. Por eso es robusto. No es complicado. Solamente es utilizar muchos conceptos. Dime. ¿También se aplicaría la propiedad reflexiva? No, porque la propiedad reflexiva es intercambiar de lugar. Pero yo no estoy intercambiando de lugar. O sea, escribirle en lugar del miembro izquierdo, escribirle en el miembro derecho. Pero lo estoy dejando en el mismo miembro. Por eso no puedo, por eso no aplico la propiedad reflexiva. ¿Sale bien? Bueno, luego sigue el doble producto. ¿Qué quiere decir el doble producto? Quiere decir que este 2 lo multiplico por 6 y me da 12. Y ese 12 por la y no le escribo, sino se deja indicado. Por lo tanto, aquí es un menos. Recuerden que si es una resta, el segundo, cuando estoy hablando que uno es positivo y el otro es negativo, ahí viene la conceptualización. Aquí me da un menos 12y. Y por último, el cuadrado del segundo, pues es un más, por definición de potencia y por leyes de los exponentes, me da un y cuadrado. Y entonces de la aplicación de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 conceptos, llego al resultado de un paso. Por eso les menciono que todos los pasos son diferentes. Tengo una duda. Dime. Que es menos 2a por b. Ajá. Y si nosotros sustituimos allá el 1 por el 1 menos x sería menos x. Y si lo multiplicamos por menos 2 sería más 2, ¿no? Por eso te digo que hay que seguir el modelo. Es menos 2 veces el primero por el segundo. ¿Quién es el primero? El primero es un 1. ¿Quién es el segundo? El segundo es una x. Si te das cuenta ya no tomo en cuenta el signo. Por eso menos 2 veces el primero por el segundo es 2 por 1 que te da 2 y por la x solamente dejas indicado y por eso te queda el menos 2x. ¿Sale bien? Ok, gracias. Va que va. Cualquier duda díganmela, porque ahorita estoy en un campo del álgebra que generalmente no lo domina. Eso es normal. Que lo que tenemos que hacer, debemos de aclarar todas las conceptualizaciones. Si algo detectan que les causa ruido, que no coincide con lo que ustedes tienen aprendido, díganmelo y les explico por qué. Ok, ¿qué sigue? Pues lo que sigue van a ser otra vez jerarquía de operaciones. ¿Por qué? Pues porque debo de saber cuál es primero y cuál es después. Para hacer jerarquía de operaciones necesito revisar el concepto de términos semejantes. Y términos semejantes, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que tengo términos semejantes, pero el detalle es que tengo términos semejantes en el miembro izquierdo y en el miembro derecho. Por lo tanto, con esos términos semejantes, lo que voy a hacer es operación inversa para que los dos queden en el mismo miembro, ya sea izquierdo o derecho. Eso quiere decir que lo puedo mandar para acá restando y me da 0, o al revés, no importa. Puedo mandarlo del otro lado restando y de todas maneras esto me da 0. No importa para dónde lo mande. Entonces hago la operación inversa y ya sé que me da 0. Por ahí apaguen su micrófono, porfa, si alguien lo accionó sin querer. Me voy al siguiente. El siguiente término semejante pues es el que obedece a los mayores exponentes. Y estaría hablando de la y cuadrada y de la y cuadrada. Si se dan cuenta ocurre lo mismo. La operación inversa, ya sea que lo mande para un lado o lo mande para el otro, me da negativo y por lo tanto el resultado es 0 y no hay más que pensarle, ¿no? Si allá dio 0, no importando para dónde jale la operación inversa. Sigo con los términos semejantes y con los términos semejantes ahora observo que está el 4x y está el menos 2x. Ahora sí lo importante es que quede positivo. Por lo tanto, lo que me conviene es hacer la operación inversa para que aquí quede un más 2x, operación inversa de la resta de la suma, y por lo tanto, como los dos son positivos, utilizo la ley de la suma porque son términos semejantes y de ahí ya puedo escribir el resultado. Ahora sí entendiendo que todo va a quedar en el miembro izquierdo. ¿Por qué? Pues por la única y sencilla razón que ahí me conviene debido a que debe de ser la x positiva. Vuelvo a repetir, aquí hay un más 2x, por ley de la suma tienen el mismo signo, se suman y el resultado de eso es un 6x positivo. Obviamente no escribo el positivo porque no hay ninguna operación. Continúo revisando los términos semejantes que pueden estar en el mismo miembro, pueden estar en diferente miembro, y de ahí me doy cuenta que el término con el que debo de continuar es el relacionado con la y. Y si ustedes observan, aquí hay un más 8y
y aquí hay un menos 12y. Como ya dijimos que va a quedar en el miembro derecho, por lo tanto aquí va a ser un más 12y, por lo tanto los dos son positivos y eso implica que también se va a aplicar la ley de la suma. Y al aplicarse la ley de la suma, entonces me va a quedar un resultado positivo, sumo el 12 y el 8 que me da un 20 y dejo el término semejante asociado que es la y. Por último, me voy con los términos independientes. Los términos independientes, observo con mis ojitos de la cara que tengo este 4 y tengo este 16, por lo tanto al aplicar ley de la suma me da 20. Luego tengo este 1 y este 36, por ley de la suma me da 37, pero si se dan cuenta, uno está en el miembro izquierdo y otro está en el miembro derecho. Pero como ya dijimos que todo se iba a quedar del miembro izquierdo, porque ahí me conviene porque las x son positivas, eso quiere decir que esto los voy a mandar con operación inversa, y entonces va a ser un menos 37. Pero como los otros eran positivos, entonces voy a terminar aplicando una ley de la resta, donde va a ser el 20 menos el 37, y al aplicar entonces la ley de la resta, que se lo estoy explicando para que les quede bien claro el concepto, habíamos dicho que aquí tenemos un 20, habíamos dicho que por acá tenemos un 37, pero con operación inversa me queda un menos 37, por lo tanto escribo el signo del número mayor, que ya vi que el número mayor es el 37 y me queda un negativo, y al restar el 37 y el 20 me queda un 17. Y de aquí pues ya llegué al resultado. ¿Alguna pregunta, duda? Profe, Dime. ¿qué le pasó a la x cuadrada y a las y No le cuadradas? pasó nada, simplemente hice operaciones. ¿Qué quiere decir operaciones? Hacer ley de la suma y ley de la resta. ¿Por qué? Porque son términos semejantes. Y cuando tú analizaste, revisaste que tenías una x cuadrada en el miembro izquierdo y una x cuadrada en el miembro derecho, cuando haces la operación inversa, le escribo como x cuadrada y x cuadrada menos x cuadrada me da un 0. ¿Por qué? Porque si a un 1 le quitas un 1, pues te queda un 0. ¿Sale bien? Lo mismo con la y cuadrada. Aquí tengo una y cuadrada, aquí tengo una y cuadrada, por operación inversa escribo un menos y cuadrada, y al hacer la operación, si a uno le quitas 1, te queda 0. ¿Sale bien? No le pasó nada, simplemente hice operaciones. Bueno, realicé operaciones. ¿Sale bien? Ok, sí, profesor, gracias. ¿Alguien más, chiquillos? Profesor, Dime. ahí nos ocupó la propiedad reflexiva, ¿verdad? No, ¿por qué no se ocupó? Porque les dije que la x cuadrada y la x cuadrada yo podía mandarlo al miembro izquierdo y me daba 0, o en lugar de mandarlo al miembro derecho, yo lo pude haber mandado al miembro izquierdo con operación inversa y de todas maneras me da 0. Entonces la x cuadrada y la y cuadrada no influyeron para determinar en qué miembro iba a quedar. El que influyó fue la x. Si te das cuenta que hay un 4x y aquí hay un menos 2x. Pero resulta que como yo quiero que las x sean positivas, entonces me conviene que la operación inversa sea hacia el miembro izquierdo. Y en el miembro izquierdo siempre quieres las x. Por lo tanto, como ya quedaron en el miembro izquierdo, no hay la necesidad de la propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva solamente se usa en dado caso que tus resultados queden en el miembro derecho, y entonces en lugar de escribirlo en el miembro derecho, lo escribes en el miembro izquierdo. Pero solamente ahí. ¿Sale bien? Ok, gracias. Bien. ¿Alguien más, chiquillos? Yo, profesor. ¿Siempre se va a dar el caso de que se van a eliminar los términos cuadráticos? Nunca se eliminan. O nada No más existe la fines de eliminación. Como no existe la eliminación, bueno, la operación inversa en donde se van a eliminar no, ellos. porque nunca se eliminan. O sea, eso es lo que Oh, debe de bueno, quedar, se restan. es lo que debe de quedar claro. No catalogues como que siempre ocurre lo mismo. No, eso no es cierto. Es como decir, todos los de pelo largo son mujeres. Pues no, estás cayendo en un absolutismo y no puede ser absoluto. O sea, hay cosas que sí son porque así deben de ser, pero no todo es absoluto. ¿Qué fue lo que hice? Fue una operación inversa. Y el resultado de esa operación inversa me llevó a que el resultado sea 0. Pero jamás se canceló. Simplemente el resultado es 0. ¿Pero por qué dio 0? Porque a un 1 le quitas un 1. Y como a un 1 le quitas un 1, pues te da 0. Pero no lo veas como un siempre. Eso es un gran error. Es lo que te decía, ¿no? Todas las mujeres son iguales. Pues no es cierto. Eso no es cierto. Todas son diferentes. Y son tan diferentes que algunas pueden parecerse en que les gusta pintarse la uña de rojo, por ejemplo. Pero no quiere decir que a todas les gusta pintarse la uña de rojo. O sea, es un mal, es
Es una mala conceptualización decir que todo siempre va a ser igual. ¿Es el resultado de la toma de decisiones? Sí. ¿La toma de decisión fue operación inversa y como resultado te dio 0? Sí. Eso sí es cierto. Pero fue una toma de decisión. No es que siempre sea así. Eso es un error. Es inadecuado decir que todo siempre es igual. ¿Sale bien? ¿Alguna otra pregunta? Entonces se podría dar el caso que nosotros ocupamos una factorización. Sí. Si es que llega a ser, Exacto, sí. ¿Por qué? Porque tú sabes que los resultados siempre se deben dar factorizados. ¿Por qué lo sabes? Porque te lo dijeron en álgebra. No es porque yo te lo haya dicho. Eso fue muy en álgebra. Pero sabemos que es factorizados. También sabes que siempre hay que hacer operaciones. Por ejemplo, y se los voy a poner aquí, si a ti te hubiese dado un 6x más 3 medios de y, ahí todavía puedes hacer operaciones. ¿Cuál es la operación? Suma de números racionales. El denominador es 2, te da un 12x, te da un 3y, igual con 0. Y luego sigue una operación inversa. Por lo tanto, 12y más 12x más 3y te da 0. Entonces, esto todavía hay operaciones que hacer. Y acuérdense que por jerarquía de operaciones siempre hay que hacer operaciones. O sea, siempre hay que aplicar los conceptos que ya sabes. Si sabes factorizar, pues factoriza. ¿Aquí se puede factorizar? Pues no. Como no se puede factorizar, pues no hagas nada. ¿Se puede dividir todo entre 3? Pues no, que eso se llama simplificar la ecuación. Entonces no lo hagas, pero sabes el concepto. No se puede hacer, pues no lo hagas. Lo que se puede hacer, hazlo, y lo que no se puede hacer, pues no lo hagas. ¿Sale bien? Sí, profesor, gracias. Ok, ¿alguien más, chiquillos, antes que acabe la videoconferencia, para pasarnos a la otra? Ok, bueno, si no hay más dudas, toman decisiones. Y la decisión que yo tomé es que quedara en forma general. No es porque así iba a quedar. Por eso todo lo dejé en el miembro izquierdo. Y de ahí les debe de quedar bien clara esa situación. Dejen inclusive se las comparto para que lo vean. Porque pues sí, definitivamente no es que yo haya decidido, no es que mágicamente me quedó ese resultado, sino fue porque yo tomé la decisión que así quedara el resultado. Ahí están viendo el lienzo. Si se acuerdan en lo que les acabo de explicar, yo les mencioné, primeramente, x cuadrada y x cuadrada, no importa dónde queden, como se haga la operación inversa, de todas maneras me va a dar 0. Yo les mencioné, y cuadrada y y cuadrada, no me importa dónde quede, porque siempre va a ser 0. O sea, no importa cómo se haga la operación inversa. Pero la x y el término en x, yo decidí que quedara en el miembro derecho para que fuera, en el miembro izquierdo para que fuera positivo. Y entonces lo que hice posteriormente con todos los demás fue lo mismo, dejarlo en el miembro izquierdo. Si se dan cuenta, aquí tengo la y con la y, que con operación inversa fue un más 12y y por ley de la suma me dio un más 20, pero yo decidí que fuera en el miembro izquierdo. No fue mágicamente, fue mi decisión. No sé cuál es el objetivo que estoy buscando. No nada más es porque sí. Todas las cosas que hagan en su vida es su decisión y la consecuencia es inmediata. Si no toman bien decisiones, debido a que no hablan bien el lenguaje español y a que no tienen bien conceptualizado todo, pues ya, fue un gran error, ¿no? Y luego, el término independiente, acuérdense que fue un 4 más un 16 que me dio un 20, y luego 1 con 36 me dio un 37, y yo decidí que la operación inversa fuera hacia el miembro izquierdo, por eso escribí un menos 37, que por ley de la resta fue esto. Pero yo decidí, o sea, no crean que mágicamente ya da la forma general. Yo decidí que todo quedara en el miembro izquierdo porque yo sé, el concepto me dice, que siempre los resultados deben ser igualados a 0. Si no doy un resultado igual a 0, está mal mi concepto. ¿Sale bien? ¿Queda clara esa situación? Sí, profesor, gracias. Entonces, Profe, yo tengo otra duda. Entonces esa ecuación, la ecuación general, ¿corresponde al lugar geométrico del problema? exacto. ¿Qué es un lugar geométrico? Un lugar geométrico es una ecuación, es una gráfica, donde yo considero conceptualmente un punto que te representa a todos los puntos que están en la recta. Y que ese punto que tiene coordenadas x, y, la puedes sustituir en la ecuación. Pero acuérdate que es por pareja, o sea, este punto tiene una pareja, este otra, etcétera, ¿no? O sea, son muchos conceptos asociados, por eso es importante que les quede claro. ¿Qué es lo que me falta? Pues resulta que esta ecuación es una recta,
¿Tú sabes graficar la recta? Pues sí. Entonces, ¿la pudieras graficar? Pues sí. ¿Te piden graficarla? Pues no, pues entonces no lo hagas. Pero si estás en un trabajo y quieres ser más, que vean todo lo que sabes hacer, pues también grafícala, ¿no? Pero para fines de evaluación o de ejercicios, pues nada más realiza lo que te estamos pidiendo. ¿Sale bien? Vale, entonces siempre va a ser una ecuación. Sí, ¿por qué? Por el concepto de lugar geométrico. Exacto, por el concepto de lugar geométrico. Exacto, esa es la respuesta. O sea, pareciera así como que muy fácil, pero es el concepto. ¿Quién dijo eso del concepto de lugar geométrico? Yo 12. Sí, no me digan yo, díganme no ese número de lista porque son muchos yos, ¿no? Y eso es así como que, ay, no sé, es como que tal vez muy raro, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Alguna vez mi mamá le dijo a mi papá, no, más bien, mi papá le dijo a mi mamá. Mi papá le preguntó a mi mamá, ¿a dónde quieres ir? Y mi mamá pensó en su concepto. Él no tiene dinero, porque sé que no tiene dinero. Entonces, ¿para qué le digo que me lleve a algún lugar si no sé cuánto dinero tiene? Conclusión, mi mamá le contestó, ¿a dónde quieres ir? A la pregunta de mi papá, mi mamá le dijo, a donde tú quieras. Y entonces, mi papá tenía su concepto. ¿Cuál era el concepto? Que todos sus amigos malas ondas le habían dicho que cuando una mujer te decía donde tú quieras, quiere decir que se la lleve a un lugar para tener relaciones íntimas. Y entonces, fíjense cómo tienen una mala conceptualización, tenían una diferente conceptualización los dos. ¿Qué ocurrió? Que mi papá se portó persona enojada y mala y llevó a mi mamá a un lugar para tener relaciones íntimas. Cuando mi mamá era una persona muy sana y el que tenía sus ideas raras, ese era mi papá. Y entonces, a lo que causó fue que naciera mi hermanita. Pero eso fue por una mala conceptualización de mi papá. ¿Qué ocurrió? Pues aquí, para tristeza mía, y se los comento porque son mis alumnos y es bueno que entiendan las conceptualizaciones, mi papá, como no tenía dinero, no pudo mantener mi hermanita se enferma a los 6 meses y muere. Entonces, por una mala conceptualización, ocurrió que yo no tenga hermanita. Y esa hermanita sería como 6 años más grande que yo. Pero eso fue por una mala conceptualización. Y yo le dije a mi mamá, ¿no? Se lo dije en buena onda, pues desde ahí hubieras llegado a mi papá. O sea, ¿para qué estás con una persona que era tan mala? Y le dijo a mi mamá, pues es que... Y ella me explicó muchas cosas, ¿no? Pero entiendan que todo viene de una conceptualización adecuada. Y eso se aplica en la vida y se aplica en muchos lados. No nada más es en matemáticas. Entonces, ¿cuál es la conceptualización? Pues ya se la saben todas. ¿Por qué debe ser igualada a todo de cero? Porque debe ser forma general. ¿Por qué es forma general? Porque forma general así se expresan los resultados. ¿Por qué hay que dejar números enteros? Porque si yo dejo un tercio más una y, todavía hay operaciones con números racionales. Entonces, hay muchas cosas asociadas y que eso va directamente al concepto. ¿Y cuál es el concepto? Como dijo su compañera, pues porque es lugar geométrico. Pero si a una persona que no entiende el concepto le dices lugar geométrico, te va a decir, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Y entonces entenderás que esa persona tiene que mejorar como persona en el rubro académico. Pero en el rubro personal, si una persona se le encuentra con diferentes conceptos al de ustedes, por más que tenga pestañas bonitas, porque casi siempre les ven las pestañas, yo no sé por qué les llama la atención tanto los pelos de los ojos, se ven raros, pero a algunos les fascina, a algunas les fascina. O sea, no solamente por eso ya lo asocias a un concepto que es tu príncipe azul y que te va a rescatar, ¿no? O sea, es un concepto erróneo. ¿Qué es un príncipe azul? Pues hay muchos. Todos aquellos hombres responsables, todos aquellos hombres estudiosos, todos aquellos hombres que en verdad son honestos, esos son príncipes azules. Pues sí, porque tienen 1000 claros conceptos. Pero aquel que nada más le gusta echar en relajo, ir de viaje en viaje, de paseo en paseo, de novia en novia, pues ese no es un príncipe azul, simplemente es un vividor. Y entiéndanlo ya, es eso. Y no conviene tener un compromiso con esa persona. Pero eso es conceptual. No es que todos sean iguales, es conceptual. Es lo importante de entender los conceptos en la vida. Ok, ¿alguna otra pregunta, jóvenes, antes de seguirles explicando lo que se iba a explicar? Sale bien. Entonces,
pausa tantito la grabación, es entender la parte del lenguaje español. Y le comienzo. Primeramente, me están diciendo, perdón, está escrito porque el problema no habla. Obtén la ecuación del lugar geométrico. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que van a obtener una ecuación asociada a una gráfica relacionada a un punto que representa a todos los puntos. Ahora bien, ya que saben que hay que obtener una ecuación, porque eso es el lugar geométrico, eso va a estar relacionado a de los puntos P de coordenadas X, Y. Y entonces entra un conflicto muy grande porque puntos es plural y P es singular. Pero ya acabamos de entender que el concepto de lugar geométrico es un punto que representa a todos los puntos, un singular representa un plural y pareciera que se mueve. Entonces, pues como que van más conceptos asociados ahí, ¿no? Pero eso es interpretación del concepto, por eso hay que dominar la interpretación, hay que leer bien el lenguaje español y hay que entender bien los conceptos. Entonces, todo lo que me acaban de decir es simplemente, vas a calcular una ecuación de un lugar geométrico que puede ser una recta, una parábola, una hipérbola. Poco a poco iremos aprendiendo a graficar a todas. Ahorita solamente sabemos graficar rectas. Y luego viene el planteamiento, ahí viene la parte importante. Y en el planteamiento me mencionan cuya suma. Perfecto. Como es una suma, ya puedo escribir en el planteamiento. ¿Qué es el planteamiento? Es una interpretación. ¿Qué es una interpretación? Es asociar los símbolos matemáticos conocidos, letras, a lo que yo estoy leyendo en el enunciado. Eso se llama programación neurolingüística. Y la programación neurolingüística es la neurona, qué concepto tiene asociado al lenguaje. Por eso es tan importante programar a tus neuronas adecuadamente con el lenguaje español. Si en el lenguaje español utilizas una palabra como no sé, la que ustedes quieran, y la asocian a un concepto que no deben, pues ya adiós, ¿no? Por eso les digo que no es bueno decir groserías, ni apodos, ni hablar en doble sentido. Porque pierden esa formalidad que ustedes deben tener como técnicos, como profesionistas. Hay muchos profesionistas que la dicen, sí, por eso son malos profesionistas, ¿no? Tendrán éxito económico, pero eso no quiere decir que sean buenos profesionistas. Cuya distancia, perfecto, entonces ya estoy hablando de distancias a los puntos. Entonces quiere decir que va a haber distancias a los puntos. Y ese los quiere decir, como son distancias a los, estamos hablando que por lo menos va a haber dos distancias. Y cuando observo que es un punto A y un punto B, entonces ya puedo escribir que que el primer sumando de la suma es una distancia del punto A al punto P. Y la segunda distancia es una distancia del punto B al punto P. ¿Por qué sé que siempre es al punto P? Pues porque el punto P es precisamente el asociado al lugar geométrico. O sea, si yo calculo la distancia de A a B, esta distancia de A a B me va a dar un número. Y ese número, pues precisamente me dice cuánto mide el segmento AB. Pero yo no quiero cuánta distancia hay de un punto a otro punto. Yo quiero saber cuál es la gráfica que se comporta de tal manera que cumple con lo que estoy diciendo, que ahí es diferente. Hay que entender el lenguaje español. Si no saben plantear una ecuación, es porque no saben leer el español y porque no entienden el español, y eso obedece a la educación que les han dado y a la educación que ustedes quieren tener del mundo. Por eso no habían programas de chistes, de albures, no, o sea, inclusive, ¿no? Cuando estén oyendo una canción, entiendan lo que dice la canción. O sea, luego dice cosas tan, dicen, no puede ser, ¿cómo un tipo me está diciendo esto, no? El típico, ¿cuántas copas me debo tomar cantinero para olvidar a la otra persona, no? Esa canción me da mucha risa porque, a ver, te voy a sacar mi tablita. Si se llama Lupe son 2 copas, si se llama Ariadna son 7, si se llama Penélope son 8. O sea, eso es ridículo, pues, pero así hay canciones, ¿no? Está bonita la canción, pues sí tiene buen ritmo, ¿no? Pero es una canción ridícula, ¿no? Porque no dice nada, o sea, dice puras cosas fuera de contexto, y así hay muchas, ¿no? Bueno, entonces, que la suma de distancias A y B, que ya lo planteé aquí, sea igual. Obviamente sea igual, sabemos que simplemente es un simbolito, donde ese simbolito me está determinando la igualdad, y va a ser la igualdad entre dos números, y igual 8. Por lo tanto, aquí hay un número, y ya le hice. Ya tengo el planteamiento. ¿Qué es lo que sigue? Pues ahora sí,
con ese punto que obedece al correcto lenguaje del lenguaje español, a la adecuada interpretación de acuerdo a los conceptos que tengo y que obviamente estoy asociando, entonces ya puedo escribir la sustitución que obedece obviamente a fórmula. Y la fórmula, como ya me lo habían dicho anteriormente, pues simplemente es una abscisa de la A menos una abscisa de la P elevado al cuadrado más una ordenada de la A menos una ordenada del punto P elevado al cuadrado. Sabemos que aquí hay una raíz cuadrada y acostumbro a escribir la raíz cuadrada hasta el final para saber hasta dónde llega el paréntesis. Acuérdense que se debe de cerrar el paréntesis porque el radical es un paréntesis hasta acá. Y luego le sumo la otra distancia, donde la otra distancia es una abscisa de la B menos una abscisa de la P elevado al cuadrado y que le voy a sumar una ordenada de la B menos una ordenada de la P elevado al cuadrado. Esto también en raíz cuadrada. Y esto es 8. Y de aquí todos los conceptos. ¿Qué es el tema del lugar geométrico? El único que es el tema del lugar geométrico. Entiendan que es un... ¿Qué quiere decir robusto? Y por lo tanto hay que aprender bien todos los conceptos desde la primaria. No es una opción, es una obligación que sepan todos los conceptos. Por eso si no se saben todos los conceptos hasta ahorita, pues sigan leyendo a diario, por favor. Lean mucho, a diario, lean nada más. Y eso les va a ayudar, ¿no? De aquí entonces realizo la sustitución numérica. Ya saben que la sustitución es reemplazar, no hay tanta ciencia en ese punto. Y entonces la abscisa de la A, estoy viendo que es un 4, menos la abscisa de la P, sabemos que el punto P siempre está representado con las coordenadas X, Y, por eso aquí nada más le resto la X. Esto lo elevo al cuadrado y le sumo una ordenada de la A, que estoy viendo que es un 2, menos una Y, también elevado al cuadrado. La raíz cuadrada se deja hasta ahí, más una abscisa de la B, que es un menos 2, menos una abscisa de la P, que nada más es la X, y que elevo al cuadrado, más una ordenada de la B, que estoy observando que es un 2, menos una ordenada de la P, que es la Y, elevado al cuadrado, con su radical, igual con 8. Y entonces, lo que debo de hacer es razonar. ¿Qué quiere decir razonar? Quiere decir, el lenguaje español debe de estar bien, para bien los conceptos, y entonces los asocio para una posible estrategia de lo que debo de hacer. Si sé bien el lenguaje español, ahí la llevo. Si sé bien todos los conceptos, ahí la llevo. Si sé asociar que aprendí en el proceso de razonamiento es el adecuado. Pero si no sé bien el lenguaje español, si no sé bien asociar, pues obviamente mi razonamiento me va a llevar a una estrategia que va a ser la equivocada. Entonces disculpen, se cerró la aplicación debido a que oprimí el botón secundario. Ya me está ocurriendo menos, pero sigo con la misma imprecisión de oprimir donde no se debe de oprimir. Bueno, ¿ya están viendo otra vez el lienzo todos? Sí, profe, ya sabe. Sí. Vale, bien. Entonces, observo con mis ojitos de la cara. Y si observo con mis ojitos, entonces me voy a dar cuenta que, primeramente, hay una jerarquía de operaciones. ¿Qué debo de hacer primero en esa jerarquía de operaciones? Pues primero tengo que hacer esa resta. Pero esa resta no la puedo hacer por la única y sencilla razón que no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, entonces lo que debo de pasar a hacer es el binomio al cuadrado. ¿Qué es el binomio al cuadrado? Pues ya saben que si yo tengo una resta y elevo al cuadrado, es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Qué voy a hacer en el siguiente? Voy a hacer lo mismo. Luego, le tengo que obtener una raíz cuadrada. Pero si se dan cuenta, yo no puedo hacer una raíz cuadrada, porque la raíz cuadrada es calcular qué número multiplicado por sí mismo, tantas veces como indique el índice de la raíz, me dé por resultado el radicando. Pero si ustedes ya se acordaron, en este radicando voy a tener 3 términos y voy a tener 3 términos. Por lo tanto, no puedo hacer la raíz cuadrada. Como no puedo hacer la raíz cuadrada, a mí me convendría entonces
aplicar la propiedad de la igualdad. Acuérdense que hace ratito ya apliqué la propiedad de la igualdad. Y si aplico la propiedad de la igualdad, se van a dar cuenta que tengo que elevar aquí al cuadrado y tengo que elevar aquí al cuadrado. Pero si yo elevo al cuadrado, no sé si se están dando cuenta que este es el A y que este es el B. Y como tengo un AB en suma, resulta que el resultado de elevar ese AB al cuadrado, se los voy abajo para que lo vayan teniendo claro, el resultado es que si yo tengo un AB al cuadrado, yo tengo que escribir el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Eso obedece que aquí hay una suma. Eso, y vuelvo a repetir, ¿no? Lo vieron ustedes en la secundaria cuando les decían que A por B multiplicado por otro A más B, disculpen, es el minuendo por el minuendo, el primer sumando por el segundo sumando, el primer sumando por el segundo por el primero y el segundo por el segundo. Aquí me da una cuadrada más AB más BA más B cuadrada. Y debido a esta suma de términos semejantes, por eso me da el más 2AB. Que eso vuelvo a repetir, lo vieron en la secundaria, lo vieron en álgebra. Solamente aquí se los escribo para que sepan de dónde se obtiene ese resultado. De dónde viene el producto notable, que así se los mencionaron en la secundaria. Y que se llama producto porque es el resultado de una multiplicación. Y notable porque nada más de observar, tú notas, tú observas cuál es el resultado. Por eso se llama producto notable. Eso quiere decir que si yo aplico este binomio al cuadrado en esta A y en esta B, voy a tener una raíz cuadrado más 2 veces una raíz, que es esta primera que es A, por otra raíz, que es esta segunda que es B. Y no sé si dan cuenta que si es pues resulta que ya les quedó un término enorme. ¿Por qué quedó un término enorme? Pues porque solamente ven el tamaño. Físicamente ya se ve que está enorme. Por lo cual, a mí no me conviene aplicar la propiedad de la igualdad. ¿Por qué no me conviene aplicarla? Porque al tener este A más este B elevado al cuadrado, porque estoy aplicando la propiedad de la igualdad, vuelvo a repetir, me queda esa raíz al cuadrado. Más la otra raíz al cuadrado. Y simplemente observando el tamaño, fíjense cómo les van a quedar enorme, les van a quedar muchísimos términos. Por lo cual, al analizar esos conceptos, me doy cuenta que no conviene la propiedad de la igualdad. Entonces, le doy la vuelta y en lugar de la propiedad de la igualdad, voy a utilizar el concepto de operación inversa. Y entonces con el concepto de operación inversa me va a quedar la raíz, que es esta primera, igual al 8, por operación inversa es una resta, la otra raíz. Y si ustedes se dan cuenta, con esto ya quedó algo más simple, que el anterior iba a quedar enorme y aquí no queda tan grande. Entonces, decido utilizar la operación inversa, pero obviamente vamos a realizar el binomio al cuadrado. Y si ustedes realizan el binomio al cuadrado, el cuadrado de 4 es un 16, menos 2 veces el primero por el segundo, eso implica que voy a multiplicar el 2 por el 4, que me da un 8, multiplicado por el segundo término es una x, que no se hace la multiplicación, solamente se deja indicada, y luego el cuadrado del segundo me dice que debo de aplicar leyes de los exponentes, y por lo tanto aquí escribo una x cuadrada. Así que vamos a agregar el otro concepto, que se denomina leyes de los exponentes. La ley obedece. Aquí si yo tengo una potencia elevado a un exponente, por resultado tengo otra potencia donde se multiplican los exponentes. Este tiene a la 1, este es cuadrado, y 1 por 2, por eso me da 2. Y hago lo mismo. Profe, también estaría el de ley de signos, ¿no? Sí, también iba eso. Y también utilizo ley de signos precisamente por el doble producto del primero por el segundo. ¿Quién me dijo ley de signos? 7. Ok, gracias. Profe, ¿también se utilizaría la propiedad distributiva? No, porque no estoy aplicando aquí lo de arriba. O sea, aquí arriba sí utilicé la propiedad distributiva, en esta.
Pero como ya estoy utilizando el concepto de binomio al cuadrado, aquí ya no hay una propiedad distributiva, solamente hay que entender que es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Para entender el concepto se usa la propiedad distributiva, pero para aplicar este nuevo concepto no se aplica la propiedad distributiva. ¿Sale bien? Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Ahora bien, sigue un más, sabemos que el más por todo lo demás no importa, por eso viene lo de la ley de signos. Y ahora sí, otra vez el cuadrado del primero, pues por definición de potencia, esa sí me faltaba. Aquí me hace falta escribir el concepto de definición de potencia, que es multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indique el exponente. Pues ya sé que el 2 por 2 me da un 4. También aquí utilicé definición de potencia, 4 por 4 es un 16, nada más que ahí se me pasó mencionarlo. Y luego por ser una resta, sabemos que si es una resta, el segundo término va a ser también una resta, menos 2 veces el primero, o sea es 2 por 2, 4, por el segundo que es una y, y simplemente se escribe la y, sin indicar la solamente escribiéndolos juntos sabemos que eso quiere decir multiplicación. Y esta y, que es el segundo término, lo elevo al cuadrado y ya sabemos que es un más y cuadrada, siguiendo el modelo que es positivo, negativo y positivo. Y entonces ahí yo ya tengo solamente una raíz en el miembro izquierdo. Acuérdense que si hubiera elevado al cuadrado, me hubiera quedado una raíz más 2 veces una raíz por otra raíz, más otra raíz al cuadrado. Hubiera sido enorme. Por eso mejor tomo la decisión de no hacerlo porque se complica. Acuérdense que lo importante es la eficiencia y la exactitud. Y la eficiencia va relacionado a no te compliques tanto lo que estás haciendo. Por eso tome esa decisión. Todo es tomar decisiones de acuerdo a los conceptos. Ahora bien, hicimos operación inversa, por eso aquí me quedó una resta, pero obviamente hay que aplicar el binomio al cuadrado. Si se dan cuenta ahí los dos son negativos, por lo tanto al ser los dos negativos yo ya sé que el binomio al cuadrado cuando los dos son negativos te va a quedar el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Y que eso precisamente lo explicamos por aquí arriba, ya no me acuerdo dónde quedó. Aquí está, lo de los dos negativos. Eso ya lo había explicado y ya es algo que expliqué, entonces ya simplemente tomo ese concepto. Y eso quiere decir que el cuadrado del primero, o sea multiplicar por sí mismo 2 veces, me da un 4. Como los dos son negativos, habíamos dicho que el segundo es positivo, eso es por el nuevo concepto, más el doble producto del primero. Si multiplican el 2 por el 2 les da un 4. Por lo tanto es más 4 multiplicado por la x, que ya sabemos que nos indica la multiplicación, solamente se escriben juntos. Y luego más el cuadrado del segundo, y el cuadrado aplico definición de potencia, ley de los exponentes, quedándome un x cuadrada. Voy a la siguiente es una resta, por lo tanto ya sé cuál es el resultado, y eso quiere decir que es más el cuadrado del primero, que es un 4, por ser una resta es un menos, el doble producto que me lleva a multiplicar el 2 por el 2, dándome un 4 multiplicado por la y, que solamente se indica la multiplicación, más, porque así menciona el modelo, que el tercero debe ser positivo, el cuadrado del segundo, que aquí me da una y cuadrada. Entonces, si se dan cuenta, ¿por qué es más robusto? Pues es más robusto porque resulta que tuvieron que hacer 1, 2, 3, 4 veces el binomio al cuadrado. Pero no quiere decir que sea más complicado, es el mismo concepto, solamente con diferentes situaciones, sumas, restas y los dos negativos. Por eso es robusto, no es complicado, es robusto. Y al ser robusto, debo tener más cuidado, más serenidad, más tranquilidad para ir escribiendo todo. Porque si me distraigo, cometo una imprecisión. Y si cometo la imprecisión, el resultado ya no es el esperado. Por eso no se distraigan en el examen, ni cuando estén haciendo ejercicio, no escuchen televisión, no escuchen ni música, a menos que sea música clásica, ¿no? Eso sí les ayuda mucho. Pero escuchar música de una que me pone a bailar, pues no. O sea, me distrae y cometo imprecisiones. Esa es la razón. Y ahora sí, vamos a revisar jerarquía de operaciones. ¿Qué quiere decir jerarquía de operaciones? ¿Qué puedo hacer aquí? Pues solamente puedo hacer operaciones que estén relacionadas a términos semejantes. Y con términos semejantes, Profe. dime. Tengo una duda, entonces ya no aplicó el concepto de propiedad de la igualdad, ¿no? Ahorita no, pero ahorita sí lo tengo que aplicar. Acuérdate que hace rato no lo apliqué. Bueno, es que Porque si lo aplicas aquí arriba, escribí el concepto. te va a quedar una raíz al cuadrado, más 2 raíces, más otro. Por eso no lo apliqué ahí.
pero obviamente hay que aplicarlo. Ahorita lo aplicamos. ¿Sale bien? Bueno, entonces... Sí, profe, una vez que mi duda era porque escribí el concepto en la parte de arriba y pues no lo aplicó. Ah, pero lo revisé. O sea, como lo revisé, tomé la decisión de no aplicarlo. Por ejemplo, si tú vas a comprar un coche, pues no nada más es porque es un Ferrari y lo compras, ¿no? ¿Qué tal si el Ferrari está descompuesto? Entonces, revisas el concepto y de ahí tomas una decisión que puede ser sí o no. Conceptos para que revisando tu concepto decidas si sí. Por ejemplo, ¿no? Si vas a ir a comprar una blusa de 300 pesos y te la dejan en 180, ahí viene tu concepto. ¿Le vas a regresar el cambio a tu papá o te lo vas a quedar? Eso es tu concepto y tu decisión. Obviamente eso es una tribulación, porque tú decides de acuerdo a tus conceptos. Lo que sí hay que entender es que ese concepto va a tener una consecuencia. Y esa consecuencia esa no se va a cambiar. Ahí viene lo importante, ¿no? Tus decisiones basadas en tus conceptos tienen consecuencias que no se escogen. Las consecuencias son inmediatas. Ok, les sigo. Términos semejantes. ¿Qué implica términos semejantes? Pues términos semejantes implica entonces que la única operación que voy a poder hacer es la de este 16 con este 4, porque solamente esos son términos semejantes. Y obviamente al ser esos términos semejantes me doy cuenta que los dos son positivos. Como los dos positivos voy a utilizar entre estos dos la ley de la suma y números dejando el signo que prevalece, que es el positivo. Entonces aquí vamos a aplicar también la ley de la suma. Pero si se dan cuenta sigue siendo la raíz. Como sigue habiendo la raíz, ahora sí voy a aplicar propiedad de la igualdad. ¿Por qué ahora sí la voy a aplicar? Pues porque si se dan cuenta, cuando yo aplico la propiedad de la igualdad en el miembro izquierdo, va a ocurrir que voy a tener operaciones inversas. Con el cuadrado se va a regresar al número original y el número original es el radicando. Por lo tanto, en ese momento ya no va a haber raíces y va a ser mucho más fácil que lo que antes hacía al aplicar la propiedad de la igualdad desde acá arriba, porque si la aplicaba ya les había dicho que me quedan demasiados términos. Por eso no apliqué ahí la propiedad de la igualdad. Revisé el concepto y por eso no la apliqué. Reviso el concepto y ahora sí la aplico. Ya tomé la decisión de ahora sí hacerla. Antes no, pero ahora sí. Y entonces el detalle va a ser el siguiente, que acá van a tener un cuadrado de un binomio. Y eso quiere decir que al ser el cuadrado de un binomio, lo que debo de aplicar precisamente es una resta. Si ustedes están observando, aquí hay una resta de un binomio, son dos términos, uno es un número y uno es una raíz enorme, y de ahí me va a dar por resultado el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Pero ahora van a quedar menos términos que si hubiera aplicado la propiedad de la igualdad acá arriba, donde ya les había dicho que quedan muchísimos. Quedan alrededor de 54 términos, para que más o menos lo vayan entendiendo. Por eso no me conviene y mejor lo dejamos así. Y la propiedad de la igualdad aquí no la apliqué, pero ahora sí la voy a aplicar. Eso es toma de decisiones de acuerdo a la conceptualización. Conclusión. ¿Qué voy a escribir? Pues en el miembro izquierdo voy a escribir x cuadrada. ¿Por qué? Porque es la primera letra de la letra. Voy a escribir una más y cuadrada por la misma razón. Luego voy a escribir un menos 8x porque los estoy ordenando. Luego escribo un menos 4y y aplico la ley de la suma entre estos dos números. Se deja el signo que prevalece, que es positivo. Hago la suma, que es 20. Y como la raíz con el cuadrado son operaciones inversas, ya no voy a escribir ni la raíz ni el cuadrado. ¿Con qué concepto? Operación inversa que surgió de la propiedad de la igualdad. Pero ahora van a tener un primer término que debe estar elevado al cuadrado. Van a tener también una multiplicación del primer término, que fue el 8, por el segundo término, que es la raíz. Y después van a tener el cuadrado de la raíz. Entonces vamos a escribir eso y ahora se hace más robusto porque los elementos son más grandes. No es que sea más complicado, solamente es más grande. Y eso implica entonces que va a ser igual a un 8 al cuadrado. Pero al ser 8 al cuadrado debo de aplicar definición de potencia. Y la definición de potencia me habla que debo de multiplicar a la base tantas veces como indica el exponente. Por lo tanto, el 8 por 8 da por resultado un 64. Luego, menos 2 veces el primero, menos
2 veces el primero quiere decir que voy a multiplicar 2 por el 8. Eso me da por resultado 16. Pero ese 2 veces el primero hay que multiplicarlo por el segundo. Y ese segundo es toda la raíz. Por lo tanto, debo de escribir toda la raíz. Pero esa raíz tiene a una x cuadrada, que es el primer término en orden alfabético y con mayor exponente. Luego tiene a una y cuadrada. Luego aparece un más 4x, porque estoy ordenando. Luego un menos 4y. Y me voy a dar cuenta que sí hay términos semejantes. Y los términos semejantes es este 4 con este 4. Por lo tanto, con esos términos semejantes también aplico la ley de la suma. Y eso implica que el resultado de esa ley de la suma es un más 8. Pero acuérdense que apenas voy en el menos 2 veces el primero por el segundo. Por eso es más robusto, porque estoy aplicando muchos conceptos al mismo tiempo. Y por último, menciona el binomio al cuadrado, que debe de ser el cuadrado del segundo. Pero el segundo es una raíz, y como la elevo al cuadrado, van a ser operaciones inversas. Y al ser operaciones inversas, solamente debo de escribir el radicando. Por lo tanto, el radicando ordenado es x cuadrada más y cuadrada más 4x menos 4y, y con la ley de la suma que ya había explicado, aquí me queda un más 8. Fíjense bien, aquí me queda menos 2 veces el primero por el segundo, por eso aquí aparece la raíz. Pero el tercer término es el cuadrado del segundo, por eso otra vez aparece el radicando, pero ahora ya no está con la raíz. Y si ustedes se dan cuenta... Oiga, profe, Dime, entonces le faltó indicar la multiplicación. ¿cuál multiplicación? Cuando dice 2 veces A por B en 8 por 2. Ajá, por eso. Aquí fue un menos 2 veces el primero por el segundo. Entonces, fíjate cómo aquí en el modelo está la multiplicación. O sea, por eso no tengo que decir aquí que voy a utilizar el concepto de multiplicación. ¿Por qué no? Pues porque ya en el modelo ya apareció. O sea, aquí ya estás viendo que se deben de multiplicar. Entonces multiplica, ya te lo están indicando. Obviamente en la multiplicación, debes de seguir el modelo. Y por eso el modelo solamente te dice menos 2 veces el primero por el segundo. El segundo es un 8. El primero, ahí no tendría sentido explicar ley de los signos, porque no estoy utilizando ley de los signos, estoy aplicando el modelo, que es un concepto diferente, aunque conlleva ley de los signos, ¿no? ¿Dónde está la ley de los signos? Pues la ley de los signos aquí está, cuando apliqué la propiedad distributiva, cuando apliqué la propiedad distributiva aquí, y cuando apliqué la propiedad distributiva por acá. O sea, cuando aplico la propiedad distributiva sí está la ley de los signos, pero cuando aplico el producto notable ya no está la ley de los signos, porque ya viene implícita. Por eso les digo que son conceptos más robustos, conllevan otros conceptos, pero son los mismos conceptos. Conclusión, geometría analítica está súper fácil. Lo complicado es toma la decisión para estudiar a diario, y lo complicado es sé perseverante, o sea, hazlo diario de a de veras, y no porque te fuiste a una fiesta al día siguiente te levantes tarde y ya no lo hagas. Y también confía en que en algún momento lo vas a aprender. ¿Cuántos días? 21 días. Lo peor, 42 días. Pero lo vas a aprender. Pero si en el primer día te aburres o dices ya me lo aprendí y luego se te olvida, pues eso fue una decisión tuya. Por eso es robusto, porque conlleva muchos conceptos, tanto matemáticos como actitudinales y procedimentales. Eso es lo complicado. Bueno, ahora bien, vuelvo a repetir. Fue el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Qué es el resultado? Pues hasta ahorita no lo habíamos manejado, pero pues es que éramos niños chiquitos, ¿no? Estábamos en geometría y trigonometría. Ahorita ya están en analítica, si ellos son niños grandes. Obviamente, ahora hay que de a de veras demostrar que son niños grandes, ¿no? Porque si están en quinto de primaria y siguen tomando mamila, pues a lo mejor de juego está bien, ¿no? Yo me acuerdo que tomaba refresco en mamila hasta los 15 años y me la pasaba bien padre viendo la tele y tomando mamila con refresco. Pero a los 16 años mi cuerpo ya no pudo, me empezaba a ahogar y lo dejé de hacer. Pero eso también es algo que te pide el cuerpo, ¿no? Una chica hace poco vi que estaba comiendo un Gerber y le dije, amiga, mira, está comiendo Gerber.
Y la chica se puso roja y dijo, es que me gusta mucho. Y le digo, pues cómetelo, ¿no? O sea, no porque estés grande ya puedes dejar de comer Gerber, ¿no? Hay unos Gerbers muy ricos y ustedes lo saben. Bueno, continúo. ¿Qué es lo que debo de hacer? Pues observo y me doy cuenta que otra vez hay operaciones. Y como hay operaciones, comenzamos con jerarquía de operaciones. Por lo tanto, hay que hacer sumas y restas, pero para poder hacer sumas y restas necesito revisar el concepto de términos semejantes. Y términos semejantes, comienzo a revisar mis términos semejantes. Y de los términos semejantes, me doy cuenta con mis ojos de la cara que tengo un término asociado. Dejen, creo que se va a cerrar la aplicación, porque ya se me atoró. Ok, aquí hay un término semejante que es x cuadrada, con otro término semejante que está por acá, que es x cuadrada. Ya habíamos explicado que si lo hacemos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, utilizando el concepto adicional que se denomina operación inversa, de todas maneras el resultado es 0 y ya no escribo la x cuadrada. Me voy al siguiente. El siguiente es otro que se llama y cuadrada y que se llama y cuadrada. Por lo mismo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, con operación inversa me da 0. Me voy al siguiente término semejante, apoyándome en operación inversa. Aquí tengo un menos 8x y por acá tengo un más 4x. Por lo tanto, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que a mí me conviene más que quede en el miembro derecho. ¿Por qué? Porque aquí me va a quedar un positivo, por lo tanto más 8x aplico ley de la suma, porque los signos son iguales, y me queda positivo. Por lo tanto, la decisión es que todo lo deje en el miembro derecho. Y obviamente estoy utilizando la ley de la suma porque los signos son iguales. Eso me lleva entonces, aquí voy a escribir un 12x, recuerden que no se escribe el signo. Posteriormente hago lo mismo con los otros términos semejantes, que ahora obedecen al término en y. Aquí hay una y, aquí hay una y. Sabemos que lo tenemos que hacer con operación inversa. Por lo tanto, 4y y menos 4y con más 4y. Como a 4 le quito 4, me queda 0. Y por lo tanto, tampoco va a haber un término en y. ¿Por qué? Porque la operación me dio por resultado un 0. No es porque siempre sea así. La operación me da ese resultado. Y por último, el otro término semejante que tengo y que observo es el 20, que tiene que ver con este 64 y tiene que ver con este 8. Ahora, ¿tiene que ver con este 16? No. ¿Por qué no? Pues porque el 16 es el coeficiente de la raíz. Por lo tanto, no es un número, no es un término independiente. ¿Por qué no es independiente? Pues porque tiene la raíz. Por lo tanto, el 16 ni lo pelamos. Y entonces entenderé que este 64 con este 8 es ley de la suma, ya lo habíamos escrito. Pero este 20 con operación inversa me queda un menos 20 y entonces voy a utilizar además la ley de la resta, no solamente la ley de la suma, que ya la había escrito ahí como concepto, sino también tengo que escribir la ley, debo de aplicar el concepto de ley de la resta. Por lo tanto, 64 más 8 me da 72, con este menos 20, porque la operación inversa es negativo, pues ya sé el resultado, y ese resultado lo escribo, y que si no más me acuerdo es más 52, porque me da 62 menos 20, no, 60 y, sí, está 52, bien. Sí, porque estaba pensando en 80, disculpen. Y ahora bien, como este término no es semejante con los demás, pues hago la operación inversa. Acuérdense que ya habíamos dicho la operación inversa. Y si aquí hay una resta, pues la operación inversa es una suma. Eso quiere decir entonces que aquí me va a quedar un 16 por la raíz cuadrada de ese radicando enorme que se llama x cuadrada más y cuadrada más 4x menos 4y más 8 y ya está en el miembro izquierdo. Y entonces, observando lo que está aquí de resultado, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que hay una raíz, por lo cual lo que voy a hacer es, primeramente, jerarquía de operaciones. ¿Puedo hacer operaciones? Ya dijimos que no. ¿Por qué? Porque si yo quisiera considerar esta x con este 12, no puedo hacer operaciones entre ellos, porque por jerarquía de operaciones primero hay que aplicar la raíz. Pero debo de hacer la raíz, no puedo hacer esa operación con estos términos que parecen semejantes. La jerarquía de operaciones me lo impide. Bueno, me dice que no lo haga. Y entonces decido hacer operación inversa. Pero esa operación inversa va a estar justificada con la propiedad
con la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad menciona que la operación que haga en el miembro izquierdo también la voy a hacer en el miembro derecho. Por lo tanto, elevo al cuadrado y elevo al cuadrado. Pero eso me lleva a una propiedad de los exponentes. Recuerden que la propiedad de los exponentes menciona que si yo tengo, que si yo tengo una potencia multiplicada por otra potencia con diferente base y el mismo exponente, lo que yo puedo hacer es multiplicar las bases y elevarlo al exponente. Eso quiere decir que si estos dos están elevados al cuadrado, puedo elevar al cuadrado cada uno. Y si elevo al cuadrado cada uno, eso quiere decir que debo de elevar al cuadrado al primer factor y al segundo factor. Si elevo al cuadrado al primer factor, eso quiere decir que debo de aplicar la definición de potencia. Y si aplico la definición de potencia, número 15, dime cuánto es 16 al cuadrado. No me dice. ¿Alguien más me quiere decir cuánto es 16? 37. Dime 37. 256. Ok, 256. Ok, entonces, si elevo al cuadrado el 16 al cuadrado me da 256. Eso lo puedo hacer con calculadora o a mano, ¿no? Por premura de tiempo ya no lo hago a mano. Luego, si ustedes se dan cuenta que hay una raíz que también va a estar elevada al cuadrado. Eso quiere decir que ahí el concepto que aplico es el de operación inversa, porque el cuadrado y la raíz son operaciones inversas. Por lo tanto, este cuadrado y con esta raíz, al ser operación inversa, se regresa al número original, que quiere decir que nada voy a escribir el radicando. Por lo tanto, lo único que voy a escribir va a ser por x cuadrada más y cuadrada más 4x menos 4y más 8. Y si se dan cuenta, eso va a ser una barbaridad, porque al aplicar propiedad distributiva me va a quedar numerotes enormes. Pero eso obedece al resultado de la propiedad de la igualdad. O sea, no es porque siempre dé así. Y ahora bien, en el miembro derecho me estoy dando cuenta que viene el concepto de binomio al cuadrado. Y binomio al cuadrado quiere decir que va a ser a más b al cuadrado, y que eso va a ser el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado por el segundo. Por lo tanto, 12 al cuadrado, pues esa me la sé que es 144x cuadrada más el doble producto del primero por el segundo, número 27. ¿Estás 27? Sí. Dime cuánto es 12 por 2 por 52. Es 3120. Ok, muy bien. 3120. No, disculpe. Ajá. Es 24. 16. Es 2248. 5. O sea, 24. Dime 24. ¿Cuánto es? 24. 16. Dime 16. ¿Cuánto es? 37. 16. 57. 16. ¿Cuánto es 16? 14. Dime 16. ¿Cuánto es? 1220. 1248. 1248. Ok, acuérdense que eso ya es en calculadora y simplemente hay que oprimir bien las teclas, ¿no? Obviamente, como fue el doble producto del primero por el segundo, quiere decir que forzosamente debe de haber una X. Eso es un hecho, ¿no? No, 39. ¿Estás 39? Sí, Dime cuánto es 52 al cuadrado. 2704. 2704. ¿Qué número de lista te dije? ¿39? Sí, 39. Ok, va que va. Cuando hay operaciones así, lo voy a hacer aleatoriamente, ¿no? O sea, ni me acuerdo cómo van, pero lo importante es que estén atentos y obviamente tengan su calculadora y obviamente estén ahí en clase porque si no se les va todo, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, lo que sigue es primeramente propiedad distributiva. ¿Por qué la propiedad distributiva? Porque se va a distribuir la multiplicación del tercer elemento, el cuarto elemento y el quinto elemento. Es mucho, pero así es, pues, o sea, no sufran. ¿Por qué mandan notificaciones? Ay. Y luego me voy a dar cuenta que también debo de hacer la jerarquía de operaciones. Pero esa jerarquía de operaciones va a obedecer a que voy a utilizar términos semejantes. Y para los términos semejantes ya sabemos que siempre es ley de la suma y siempre es ley de la resta. Espero que no se cierre la aplicación porque ya estamos casi al final y concluyendo. Y por lo tanto, si ustedes se están dando cuenta, va a haber un montón de términos semejantes donde
Por jerarquía de operaciones va a resultar que también debo de hacer la operación inversa. ¿Por qué? Porque algunos están en el miembro izquierdo y otros están en el miembro derecho, que eso es lo que hay que tener en cuenta. Ya va a cerrar la aplicación, ahorita que se cierre la aplicación la vuelvo a abrir, nada más estoy esperando que termine de cerrarse, porque no se cierra, ya se cerró, qué bueno. Tenemos 9 minutos, ok. Disculpen que me excedo un poco. No tienen clase ahorita, ¿verdad? No. Ok, bueno, nos quedan 9 minutos No, profe. de videoconferencia, hay que aprovecharlas para que acabemos este ejercicio. Disculpen que cierre la aplicación. ¿Qué? No, pues ya apareció, ya me había espantado. Entonces, aquí compartimos. Ahí está, listo. Entonces, ya nos escribió. Aquí habíamos dicho que lo que se debe de utilizar es la ley de la suma, porque es la ley de la resta, y también vamos a utilizar operaciones inversas. Y entonces, le comienzo. Fíjense cómo está este 256x cuadrada, porque obviamente el 256 multiplica la x cuadrada. Pero tengo 34. Eso quiere decir que como debe quedar positiva, la operación inversa la voy a hacer hacia el lado izquierdo. Y si hago la operación inversa, pues ya sabemos que hacemos la ley de la resta. Y entonces 4 para 6 me da 2, 4 para 5 me da 1. Y aquí me queda 112x cuadrada, que obviamente obedeció a la operación inversa. Luego me voy con la x cuadrada. Aquí es donde viene lo que les había dicho, ¿no? No siempre es lo mismo, porque si se dan cuenta, aquí tengo términos, pero en algún momento sí los voy a tener. Insisto, todo obedece a los resultados que voy obteniendo. Obviamente aquí me da 256y cuadrada, porque no se puede multiplicar. Y luego, número 17, ¿estás ahí? Dime 17, fíjate bien todo lo que vas a hacer, ¿eh? Porque tienes que multiplicar 256 por 4x. Ese te va a dar positivo. Y ya que te dé ese resultado, con operación inversa, réstale en 1248. Primero aplicas propiedad distributiva, luego operación inversa y luego ley de la resta. ¿Cuánto te da? ¿Alguien que me quiera decir? 31. 16. 47. 46. 7. 32. 32, dime. Menos 224. Entonces, 4, obviamente el término semejante obedece a la x. Entonces hay que tener cuidado que pues hay que hacer todo a la par, ¿no? O sea, fíjense cómo es todo junto, pues. No pueden darse como que la delicadeza que primero un paso y luego el otro, ¿no? No sean nenas, todas háganlo junto, ¿no? Ahora bien, número 3, ¿estás número 3? Dime número 3, ¿cuánto es este 256 por menos 4? Para que posteriormente te va a dar un número negativo. Ah, no, pero eso no hay que ir con nadie. Nada más dime cuánto es 256 por 4. 1024. 1024. Dios te pague. Ese estuvo fácil para ti. Número 3. Profe, 4. Dime 4. Da 1016 menos 1016. 2016. Ok, va que va. No, está bien, profe, está bien. Bueno, y ahora por último, recuerden que ese fue un término solamente asociado a este de acá. Y entonces, déjenme ver otro número 33, ¿este es 33? ¿No está el 33? Número 47, ¿estás? 14. ¿47 estás? No hay 47. 14, dime 14. Fíjate 14, ¿eh? Lo que tienes que hacer número 14 es precisamente lo que falta. O sea, este 8 hay que multiplicarlo por este 256. Ya que hayas hecho eso, hay que hacerle la resta. Por lo tanto, dime cuánto te da número... ¿Qué me dijiste? ¿14? 14. Da menos 656. Menos 656 igual 0. Dígame a alguien qué concepto sigue y cuánto te da. 12. 12. Dime qué concepto sigue 12. Factorizar. No. 5. 32. Dime 30. 14. Dime 5 que sigue. Términos semejantes. No. Ley de suma, ley de resta. 14. 14. Dime 14 que sigue.
¿Simplificar la ecuación? Ok, muy bien, sigue simplificar la ecuación. ¿Qué quiere decir simplificar la ecuación? Pues quiere decir dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Si ustedes se dan cuenta, esos números están súper grandotes. Pero se puede simplificar la ecuación dividiendo todo entre el mismo número. Obviamente, si me dicen entre 2, les voy a dar un golpe en su cabecita porque no debe de ser 2, tiene que ser un número más grande. ¿Alguien me puede decir entre qué número y cuánto les dio? Ya díganme el resultado. 30, dime 30, ¿cuánto te da después de simplificar? Entre 16. Ok, entre 16, ¿cuánto te da entre 16, número 30? Da 7x cuadrada Voy, más voy, espérame. 16y cuadrada Es 7x cuadrada más ¿qué? 16y cuadrada Ajá, menos 14x ajá. menos 64y menos 41 igual 0. Ok, muy bien, sale bien. Entonces fíjense cómo simplificar la ecuación siempre es cuando ya no puedas dejar de simplificar, ¿no? Por eso les dije, no nada más es entre 2, es entre un número más grande. Y si se dan cuenta, espero que se haya dado, sí, sí. Entonces me da el mismo resultado que está ahí reportado, ¿no? ¿Sale bien? Entonces, si observan, no es complicado, es robusto. Sí, es muy robusto, porque son muchos conceptos. Pero no quiere decir que sea algo diferente a lo que les he enseñado. Solamente lo que agrega la complejidad es el lenguaje español. Por favor, dejen de decir groserías, de hablar en doble sentido, etcétera, etcétera, porque no les ayuda a nada. ¿Alguna duda, pregunta antes de culminar la clase? Porque ya me se va a cortar la videollamada. Ninguna. Ok, sale bien. Bueno, entonces ya saben cuáles ejercicios pueden hacer, ya saben de dónde los